Pues cuando estaba escuchando a mi suegro hablar acerca de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, pues deciros que hoy es el cumpleaños de eso, tal día como hoy. Aproximadamente, hace 2000 años, algo menos, pero una fiesta de la cosecha como la de hoy significaba que se estaba cumpliendo de una forma real lo que se había estado profetizando, y me viene bien decir esto para cómo nos toca empezar. Dios, entre otras muchas cosas, en sus citas, sus fiestas, sus momentos concretos, había solicitado a su pueblo que hiciera una serie de cosas. Esas cosas, entre otros motivos, profetizan. Y concretamente la fiesta de la cosecha, una de las cosas que profetiza es lo que se cumplió en aquel momento. Jesús dijo que si el grano de trigo no caía a tierra y moría, quedaba solo. Pero que si caía a tierra y muere, dice que llevaba mucho fruto. Aquel día, unos 50 días después de la muerte del Señor, se estaba cumpliendo esa predicación en la que se estaba recogiendo fruto a causa de que la muerte del Señor era más que efectiva y significaba que Dios estaba recibiendo a todos los que venían en arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro predicó a esos pecadores de su propio pueblo. Digo pecadores porque habían matado al autor de la vida. Se compujo su corazón, se compungió. ¿Y qué hacemos? Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. Y en aquel día se convirtieron como 3000. Y se bautizaron. Y tú dirás, ¿cómo se bautizó tanta gente en tan poco tiempo? En esos pequeños baptisterios que estaban alrededor del templo, donde se purificaban todos los peregrinos cuando llegaban. Todo esto ocurrió probablemente en la zona sur del templo. Allí predicó el apóstol Pedro, para decir a los peregrinos que allí llegaban, a todos los que venían a Jerusalén a adorar en esa fiesta, precisamente por acordarse que tenían que hacer eso, les pilló, entre comillas, el cumplimiento de la promesa literal, que fue viniendo el Espíritu Santo de esa forma tan especial para restaurar, para reconciliar y para recoger mucho fruto. Bendito sea el nombre del Señor. No he puesto el cronómetro. Eso era un poco improvisado. Pero me viene bien porque de la misma forma que el Señor pidió cosas que estaban profetizando, lo que tenemos para esta semana, desde el capítulo 13 de Jeremías, hay algunas cosas un poco curiosas. Empieza con 2 alegorías o simbolismos que el Señor utiliza para decir algunas cosas. Hay veces que las alegorías son simplemente pedagógicas. El Señor le pide a sus profetas que hagan algún tipo de, vamos a decir, ritual, que en sí mismo es un símbolo que comunica algo. Y es una enseñanza didáctica, pero hay veces que yo tengo la impresión, hermanos, que es un lenguaje que el Señor pide que desata el cumplimiento de algunas cosas. Porque hay veces que hay espectadores para estos simbolismos que realizaban los profetas, pero otras veces no tenemos constancia. Parece que el profeta anda como solo haciendo lo que Dios le pide. Y eso en sí mismo es un lenguaje. Y yo me pregunto si de la misma forma que a veces cuando oramos, exactamente igual que cuando oramos, con el lenguaje verbal, a veces el Señor desata respuestas y se desata, vamos a decir, el poder desde el ámbito espiritual para que sucedan cosas. Y yo pienso y llego a la conclusión que eso no ocurre solamente con el lenguaje verbal, sino que también el lenguaje simbólico de nuestros propios hechos
en ocasiones puede permitir el que se desaten cosas desde el ámbito espiritual. Esto sería más largo de tocar que el tiempo que dispongo ahora, pero pensemos lo siguiente, hermanos. Cuando nosotros decimos si alguien tiene buen testimonio, estamos diciendo que su forma de vida está expresando una línea de rectitud. Eso quiere decir que la forma de vida de la persona de la cual decimos que tiene un buen testimonio, quiere decir que nos habla o que comunica. Pensemos que cada vez que obedecemos a Dios, nos sujetamos a vivir y a caminar como Él quiere, te estás convirtiendo en palabra andante. Predicando, no solamente de boquilla, sino con tus propios hechos. Y cada vez que hacemos eso y andamos como Jesús anduvo, significa que estamos siendo cada vez más conforme a su imagen. Porque recordemos que Jesús es el Verbo hecho carne. El Logos, la palabra de Dios con mayúsculas, expresada en una vida humana, como la tuya y como la mía. Impresionante. Y somos llamados a expresarnos, a profetizar, en el sentido de decir palabra de Dios, con nuestro propio comportamiento, con nuestra vida, con nuestros hechos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Ser hechos conforme a su imagen. No solamente en un aspecto abstracto, sino en un aspecto concreto, en el día a día, conforme a la palabra de Dios. Así que la primera alegoría simbólica que aquí tenemos es un poco curiosa, porque Dios le pide a Jeremías que compre un cinto de lino y que lo lleve junto al Éufrates, que no lo moje con agua y que en una peña que cabe y lo esconda. Y Dios mismo dice después que así, versículo 9, haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. O sea, nos está explicando que la soberbia es como ese cinto de lino que se vuelve inútil y que se pudre. Y esto es interesante, hermanos, porque el Señor Jesús, en Marcos 8, avisó de que nos guardáramos de la levadura de los fariseos, pero también pidió que nos guardáramos de la levadura de Herodes. Y Herodes, recordemos que es un hombre que murió comido de gusanos. ¿Recordáis la historia? Porque dio un discurso y los hombres y la gente y el pueblo lo aclamaba diciendo: esto es voz de un Dios, no de un hombre. Y murió enfermo, comido de gusanos. Soberbia, poder, utilizar los cargos de gobierno para que se te suba a la cabeza. Eso, en el reino de Dios, se vuelve poco menos que inútil y te pudre. Y eso es lo que Dios declara aquí. Y quiero recordar una cosa, el cinto era de lino, pero Dios le pide a Jeremías que no lo mojara con agua. Y yo entiendo que puede significar también, acordémonos que en Apocalipsis 19 dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el agua, según Efesios 5, habla del lavamiento del agua por la palabra, hablando de la purificación de la iglesia. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica desde dentro, entra aquí en la mente, entra en el corazón, y si somos permeables a ella, eso al final limpia nuestra vida y las cosas que hacemos. Bien, aún las obras o acciones justas que están sin agua, sin palabra, si no son conforme a la palabra, se pudren y no sirven para nada. Solamente lo que proviene de Dios, solamente lo que nos coloca en humillación delante de Dios, en la verdadera posición que tenemos delante de Él, nos coloca en posición de que Él pueda utilizarnos y seamos útiles para Él. El poder de la carne, la fuerza de la carne, para el reino de Dios es inútil cuando no destructivo. Por eso, hermanos, para edificar en el reino de Dios es importantísimo que la carne se debilite, porque como el propio Señor dice, su poder se perfecciona en la debilidad.
Un poco más adelante, en el versículo 12 se empieza a utilizar otra alegoría. Esta alegoría tiene que ver con unas tinajas llenas de vino. Y Dios dice que Él llenaba de embriaguez a los moradores de la tierra, es decir, no le iba a dar discernimiento. Y esto es curioso, hermano, porque luego dice, y los quebrantaré padres con hijos igualmente. Un juicio severo iba a hacer el Señor. Este es uno de los juicios del Señor que yo personalmente más temo. Y que en Jeremías viene en otro lugar. Aquí Dios está utilizando la embriaguez como un juicio, como una forma de decir que iba a nublar el juicio, el discernimiento, el sentido común. En el capítulo 10 ya lo vimos. Dice, todos se infatuarán, 10:8, y se entontecerán. Sí, entontecer, hacerse tonto. Eso dijo el Señor que iba a ocurrir después de infatuarse. Después de la soberbia viene la tontería mental. También en el capítulo 50, versículo 36, también aparece como un juicio, dice que el Señor dice, y se entontecerán, como consecuencias de sus pecados. Hermano, una de las cosas que a mí más me preocupa, una de las consecuencias que confieso que más temo del pecado, de la soberbia, o incluso si Dios lo enviara como un juicio, es entontecer. Y cuando digo entontecer, no me estoy refiriendo a algún tipo de discapacidad mental. Me estoy refiriendo a perder el sentido común, a perder el discernimiento de las cosas, a perder una cierta sabiduría para vivir, a perder el leer la Escritura y el entender lo que Dios está diciendo en su palabra. Que Dios esté diciendo cosas claras en su palabra, pero nosotros, entontecidos, le buscamos 1000 vueltas para inventarnos lo que nos conviene o lo que creemos que es mejor. Cualquier tipo de cosa en esta dirección, hermano, este tipo de entontecimiento es temible. Porque generalmente el que está entontecido no se da cuenta. Y es uno de los juicios que yo más temo del Señor. Por eso, hermanos, es interesante pensar esto. El ensoberbecernos delante de Él, o el pensar que ya somos alguien delante de Dios, que ya porque llevamos muchos años en el Evangelio ya sabemos de qué va esto, ese tipo de cosas delante de Dios sobran. Porque si caemos en este tipo de problema, de entontecimiento y no nos damos cuenta, nos volvemos completamente inútiles. Y encima nos creemos algo. Eso es ridículo, hermano. Hay que pedir mucha misericordia al Señor. Y ser consciente, como decíamos antes, que la carne es para nada. La carne es para nada. Y la única sentencia para tu carne y para mi carne que dice la Biblia es la cruz. Haced pues morir las obras de la carne. No queda otra, hermanos. Luego, en esta línea, Dios dice en el versículo 16, les pide al pueblo que le den gloria a Dios antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen. Esto guarda relación con la embriaguez que hemos dicho antes. Sigue dentro de esta alegoría. Las tinieblas no ves y si tropiezas, pues no estás andando bien, obviamente. Por eso, hermano, vuelvo a insistir. Cuando no se da gloria a Dios y uno cree que es alguien y uno cree que Dios está de su parte, entendedme esta expresión, hay veces que parece que Dios es nuestro siervo y no al revés. A veces escucho hablar a personas que te dicen, bueno, parece que, lo he dicho otra vez, como si Dios fuera una lavadora y yo ya tengo el manual de instrucciones, ya sé cómo funciona la lavadora para que haga lo que yo quiero. Hermano, no se puede trapichear con Dios de esa manera. Es serio, porque uno termina entontecido, no ve y tropieza. Algo serio que el Señor le dice a su pueblo, en el versículo 23. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Cómo puede mudar la piel un etíope? Cambiar de color. Son oscuritos, ¿verdad? Son oscuritos. Y además guapos en general. Son guapos. Tienen una fisionomía hermosa y son oscuritos. ¿Pueden mudar su piel? ¿Pueden cambiar ese color? ¿Puede un leopardo quitar las manchas de su piel? No porque forma parte de su naturaleza. ¿A que sí?
Pues el Señor hace esta pregunta y luego les dice, ¿así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal? Esto es impresionante, hermano. El Señor les dice, les llega a decir que por acostumbrarse, por habituarse a hacer lo malo, eso empieza a formar parte de su esencia. Igual que un etíope no se va a hacer rubio. Igual que un leopardo no se va a quedar solamente amarillito sin ninguna de las manchitas que tiene en su piel. Así que por habituarse a hacer el mal, eso, el hacer el bien, ya quedaba totalmente ajeno a su propia naturaleza. Y no tenemos tiempo para ver esto, hermanos, porque la ciencia antiguamente pensaba que la genética era demasiado determinista, como que las cosas que hacíamos estaban ya escritas en la genética. Y he dicho bien, no solamente cosas que somos, sino que hacemos. Eso ha sido motivo de discusión en psicología durante años, según escuelas. Pero se sabe que las cosas que hacemos, o incluso el entorno, pueden afectar, pueden alterar de alguna forma nuestro ADN, y eso se puede trasladar a las generaciones posteriores. Y yo me pregunto, hermano, y sería un tema para tocar con mucha tranquilidad, si nos habituamos a hacer el mal, ¿eso puede llegar a alterar nuestro ADN de manera que afecte a nuestros hijos? Ahí queda la pregunta que nos vamos a tocar hoy. Pero sí como para meditarlo, hermanos. Sí como para meditarlo. Porque a los que esperen ser padres, pues supongo que les interesará dejarle a sus hijos una herencia que no sea solamente una cuestión de dinero, ¿verdad? Hay otras cosas que podemos dejar en herencia a nuestros hijos que valen más que el dinero. En el capítulo siguiente, en el 14, el Señor dice en el versículo 10, estoy saltándome algunas cosas para ir rápido, dice, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Vagaban de pecado en pecado y no daban reposo a sus pies porque en vez de andar en un camino, se estaban saliendo de él. Y Dios lo dice así. Y llega un momento en que en el versículo 11 Dios dice algo que es duro y que ya hemos leído en otros capítulos. Cuando ya encuentran habituación al pecado, se habitúan a lo malo, cuando ya el deleite es eso, ese es un momento tan peligroso, hermanos. Y yo tengo esperanza de la persona que lucha contra su carne. Pero yo no tengo esperanza en una persona que ame su carne y las cosas que agradan a la carne. De tal manera que, estando ya en este punto, Dios le dice a Jeremías, no ruegues por este pueblo para bien. ¿Recordáis que lo hemos dicho otras veces? Ya hay un momento que dicen, no intercedas por ellos. Ya no hay nada que hacer. Si es que aman el pecado, se deleitan en él, no hay posibilidad cuando alguien encuentra agrado y gusto en el pecado. Hermanos, la palabra dice que el Señor ha puesto en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, sí es recto. El problema es cuando uno ya quiere hacer lo malo. Cuando ya pones tu deseo en lo que es contrario a la voluntad y al carácter de Dios. Ese es el momento que es peligroso para una persona, hermano. Hasta tal punto que aquí estamos viendo eso. Me dijo Jehová, versículo 11, no ruegues por este pueblo para bien. Ya no queda otra que las consecuencias que iban a recibir. De tal forma que en el versículo 12 dice, cuando ayunen yo no voy a escuchar su clamor, cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré. Dicho de otra manera, si aman el pecado, si se deleitan en hacer lo malo, si encuentran gusto en lo malo y se quieren quedar ahí, por muchos ritos religiosos que hagan, por mucho que ayunen, que me traigan holocausto y tal, no ores por ello, eso no vale absolutamente para nada.
¿A qué tiene enseñanza el profeta Jeremías, hermano? Me queda 2 minutos, me has contado la introducción, ¿no? Como parte de tiempo. Bueno. Lo siguiente que tienen, hermano, fijaos, los ritos religiosos no les iban a ayudar por amar la carne. Y no solamente eso, sino que para asegurarse que todo tuviera un equilibrio, tenían profetas que les profetizaban en falso. Y aquí, profetizar en falso no era solamente profetizar el futuro y no acertar, sino que les decían, todo lo que venga adelante va a ser fabuloso, estupendo. Aquí va a haber paz de la buena, paz verdadera, versículo 13 al final. Estaban profetizando en falso porque no era lo que Dios había determinado para ellos. Y porque andando como andaban, le estaban diciendo, no, esta es la gracia de Dios. Paz y más paz y más paz. Pero hermano, la gracia de Dios no es incompatible con la disciplina de Dios. Es más, la disciplina de Dios, según Hebreos 12, es la garantía de que hemos alcanzado la gracia. Si Dios nos disciplina, nos corrige y nos castiga, es la garantía y la seguridad de que eres hijo y no bastardo. Por eso Jeremías comienza a orar, identificándose con su pueblo, reconociendo su impiedad. Y dice Jeremías, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate y no invalides tu pacto con nosotros. Y yo las preguntas que puse en el grupo WhatsApp decía, ¿Dios ha cumplido esto que pidió Jeremías? La respuesta es sí, y lo veremos en el capítulo 31. Porque Dios dice que haré un nuevo pacto, pero no como el que hice con vuestros padres. Aunque yo fui un marido para ellos, lo invalidaron. Hermanos, el antiguo pacto se podía invalidar, pero lo maravilloso del nuevo es que no es invalidable porque hemos sido comprados por precios y no somos nuestros. En la obra de Jesús en la cruz se estaba cumpliendo, entre otras cosas, una respuesta a lo que Jeremías estaba pidiendo aquí. Impresionante. Mientras tanto, hasta que llegara ese momento, fijaos lo que le dice el Señor. Versículo 1 del versículo 15, del capítulo 15. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no estaría con este pueblo, échalos de mi presencia, que salgan. Tremendo. Con los intercesores que eran Moisés y Samuel. Hermano, cuando yo leo esto, digo, Señor, hay gente que ve, uy, qué duro es Dios. Pero esto está partiendo del dolor del corazón de Dios. Esto no es que Dios diga, venga, voy a coger a mi pueblo y le voy a dar que ni pa'l pelo. Eso no es lo que Dios estaba buscando. Dios estaba dolido por las abominaciones de su pueblo, por el pacto que tenía con él, porque tenían que expresarle a él. Dios está hablando de el dolor de su corazón, no desde un sadismo, ni muchísimo menos. Llevo 20 minutos, pero me gustaría decir 2 o 3 tips muy rápido, hermano, porque creo que merecen la pena. Jeremías le pide a Dios que se acuerde de él. Dice, tú sabes que por amor de ti estoy sufriendo afrenta. A Jeremías le estaban tratando muy duro su familia, los sacerdotes, el pueblo, por predicar la palabra de Dios. Y estaba sufriendo afrenta por eso. Y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Comer, alimentarse de la palabra de Dios. Eso hizo Jeremías. Y tu palabra me fue por gozo, y tu nombre se invocó sobre mí, a pesar de la oposición que tenía. ¿Y qué dice Jeremías también? No me senté en compañía de burladores. Cuidado con quien nos juntamos, porque eso puede anular lo que de palabra de Dios hay en nosotros. Y dice, ni me engreí a causa de tu profecía. Jeremías no dijo, yo soy el profeta de Dios, voy aquí a decir... Él no se lo subió a la cabeza. Él no fue soberbio, como si hemos visto antes que fue el pueblo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Si te conviertes, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Si entresacas lo precioso de lo vil, que es lo que Dios valora, que es lo que Dios detesta, dice, serás como mi boca. Una persona que no distingue lo que es precioso para Dios de lo que a Dios le desagrada, esa persona tiene dificultad
para decir lo que Dios quiere. Los predicadores, los que predican, y no digo solamente el púlpito, sino ahí fuera, cuando hablamos el Evangelio, cuando damos testimonio, si en nuestra vida no distinguimos lo precioso de lo vil, quizá no sea la palabra de Dios lo que tengamos en nuestra boca. Y lo último, con lo que sí termino, dije un tibis y seré rápido. Dios le dice a Jeremías que no tome mujer, que no se case, ni tenga hijos ni hijas allí. Pero Señor, eso lo permite tu ley, ¿no? Señor, eso es desobedecerte. Y Dios le explica por qué. Los niños que nazcan aquí, bueno, en Judea, en ese momento, ¿no? Dice, les va a pasar esto, esto y esto, habrá luto y una serie de cosas. Qué pena, hay cosas que me voy a saltar y que es una pena. Hermano, hay que tener discernimiento. Hay cosas que son lícitas delante de Dios, pero como dice el apóstol Pablo, convienen. Tenemos que tener discernimiento en las situaciones en las que vivimos, porque hay cosas que a lo mejor no son pecados, pero no son convenientes. Yo estoy convencido que los 144.000 de los que habla Apocalipsis, que dice que son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres, yo pienso que van a ser solteros, no porque sea pecado casarse, sino porque creo que esos 144.000, la gran Babilonia, la Babilonia, igual que aquí vino Babilonia a conquistar, esa gran Babilonia va a meter tal presión en este mundo que esos 144.000, lo último que posiblemente se les pase por la cabeza ante lo que les rodee, sea casarse y tener hijos. Se repite lo mismo. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? En todas las circunstancias debemos tener un discernimiento para saber qué es sensato delante de Dios y delante de los hombres. Hay cosas que son lícitas, pero que no convienen. Me dejo cosas en el tintero, hermanos, pero bueno, como hay tiempo para compartir, y algunas de las cosas que se quedan, una de las mayores profecías de la Escritura que aún no se ha cumplido. Pero bueno, ¿lo habéis leído en 3 semanas o eso quiero pensar? Que el Señor nos guarde. Su palabra es instructiva. Su palabra es el mejor consejo, hermano. Tanto dinero se paga para tener consejo en este mundo. De psicólogos, de economistas, asesorías, consultorías. Y la palabra de Dios gratuitamente, por su amor, es el mejor consejo para todo ser humano. Y ahí está, para todos. Bendito sea su nombre.